Advertencia. El Grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto puede causar en la audiencia. Hola y bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven uno. Los saluda su servidor Eddie Luna, trayéndoles una edición más de su programa titulado Hablemos de. El Grimorio. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches y por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quien que la ve o la oye. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural emergió de múltiples orígenes. Es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. Por eso, en esta ocasión, les tenemos esta investigación donde trataremos de dejar claros puntos importantes de la leyenda y la difusión que ha tenido en esto que se llama Hablemos de La Llorona. La leyenda de La Llorona es muy antigua, tiene orígenes prehispánicos, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en la cosmología y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación hallándose relatos comunes, pero con diversas imágenes, emblemas y simbolismos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época colonial, las generalidades de la leyenda tomaron forma, y a través del tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido en la parte del imaginar colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la ciudad, la leyenda continuó siendo muy popular desde México hasta Argentina y Chile, así como en los estados del sur de Estados Unidos con mayor población de habla hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona, se han propuesto tres variantes principales. Un enfoque literal, es decir, los hechos ocurridos realmente, una mujer mató a sus propios hijos y a partir de allí la historia se fue contando una y otra vez hasta convertirse en la mujer fantasma. Y a la historia y la leyenda, un abordaje bemerista, es decir, donde un mito se superpone sobre una historia real con referentes concretos. Es el caso, por ejemplo, en el que el mito de la diosa Xihuacotl se superpone con la historia de Malinche. Y finalmente, un enfoque parabólico, que tiene una lectura apologética y simbólica, con un sentido oculto, en el que la historia surge como una forma de dar voz a sectores silenciados. En este caso, los indígenas durante la conquista y la colonización. Para las culturas ancestrales de América Latina, los mitos responden al interrogante sobre el origen del universo y el hombre. Estos mitos fueron llevados por las sociedades autóctonas de América en sus migraciones, siendo transmitidos de forma oral a través de muchas generaciones. Los mitos tradicionalmente están ligados a la religión y el culto. Sus personajes son seres divinos o a la vez adorados y temidos, cuyos poderes trascienden el intelecto humano, ya sea que el mito sea inspiración quechua, náhuatl, guaraní o aymara, su esencia radica en la necesidad del espíritu indígena de desentrañar las maravillas y misterios de que lo rodean y espantan. La leyenda de La Llorona es, ante todo, una historia creada para dar aviso y terror. En México, uno de los lugares donde se conoce la leyenda, varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de mitología y de leyendas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Aucamine entre los purépechas,
Jonajiquecuya entre los zapotecas, la Chihuacotl entre los nahuas y la Actabay entre los mayas lacandones. Siempre se le identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. Esta misma leyenda comenzó a documentarse hacia ya 1550, cuando Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda de Coahuitl en su obra monumental Historia General de las Cosas de Nueva España, e identificó a este personaje con la diosa Cihuacóatl, según el Códice Aubin. Cihuacóatl fue una de las dos deidades que acompañaron a los mexicas durante su peregrinación en busca de Aztlán. De acuerdo a la concepción dual de las deidades mesoamericanas, Cihuacóatl es a la vez la diosa dorada de la vida y la muerte, capaz de crear y destruir a sus hijos. Es a la vez una madre nutricia y destructora. Según la leyenda, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, se dieron una serie de presagios que auguraban la caída del imperio mexica a manos de los hombres procedentes del oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Cihuacóatl en la forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco, sueltos los negros y largos cabellos. Se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco y vagando entre los lagos y los templos de Anahuac, lloraba y se lamentaba gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen en tan funesto destino? Aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlan en 1510, después de la conquista de México. Durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzando tristes alaridos. Pasando por la Plaza Mayor, antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Cihuacóatl, donde miraba hacia el oriente, y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. En Sudamérica existen algunas leyendas precolombianas que fueron asociadas con la de La Llorona, una vez establecido el dominio hispano sobre el continente, pero que no tiene un origen común con esta, a pesar de que existen aspectos muy similares. Pueden encontrarse trazos similares en las leyendas de la Ayaimama de la mitología amazónica peruana. En esta leyenda, una madre abandonó a sus dos hijos en un río porque sintió que ella iba a morir de una enfermedad y quería evitar que ellos murieran por su causa. Los niños terminan transformándose en pájaros que emiten un sonido lastimero. En las leyendas guaraníes de Paraguay, Uruguay y Argentina, el mito de la Llorona está relacionada con la Urutau, Nyctibius griseus, también llamado Huemicue, una ave nocturna que emite sonidos semejantes a una mujer llorando. Destaca entre estas leyendas la historia de Paculén, perteneciente al folclore de los mapuches de Chile. La Pucuyén llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad, o porque uno de sus hijos murió en sus brazos. Es una presencia fantasmal vestida de blanco, negro en algunas versiones, a la que solo puede ver la gente que está cerca de la muerte. Algunas personas con habilidades especiales, como los machis o los calcus, los niños y los animales que tienen los sentidos muy agudos, entre ellos los perros, que lanzan lastimeros aullidos cuando perciben su presencia. Por eso, si se frotan los ojos con lágrimas de perro, se le podría ver, pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. La Paculén cumple las características de un psicopompo, esto es, una guía de los muertos, que indica con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse desde su morada terrenal hacia el más allá. Con sus abundantes lágrimas, que formó un charco cristalino, la Paculén señala el sitio preciso en el campo santo donde debe abrirse la fosa para depositar el féretro. Llora como plañidera por todos los familiares del difunto, para que se consuelen pronto por la partida. Además, evita que el espíritu del muerto, disconforme con las pocas lágrimas y manifestaciones de pesar de sus parientes, regrese para atormentarlos. También es un augurio de muerte, por lo que solo la puede ver una persona que está a punto de morir. Desde el punto de vista nuclear, la leyenda de La Llorona es la historia de una dama blanca o dama de agua, vinculada a ciertos lugares de poder, y que tiene una naturaleza infernal o oracular. Sin embargo, la leyenda cuenta con múltiples versiones en casi todos los países de Hispanoamérica. Esto ocurre porque posee un ecotipo polifocalizado, es decir, en realidad es una familia de leyendas con un perfil translocalizado en diversos puntos del continente americano.
Esto produce la creación de diferentes versiones donde las diferencias son apenas aparentes, porque en el fondo la historia sigue siendo la misma. La figura fantasmagórica de una mujer vestida de blanco que recorre los ríos, buscando y llorando a los hijos que perdió. La mayoría de los relatos coinciden con que la mujer mató a sus hijos o a varios de sus hijos, ahogándolos en un río, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Sin embargo, la historia adquiere características y matices particulares de la zona geográfica y cultural donde se cuenta, producto del sincretismo cultural. Posee elementos tanto indígenas como españoles. Los elementos más constantes son las mujeres de largos cabellos negros, el grito desgarrador, el vestido blanco y el agua. Más que una leyenda, se podría hablar de la existencia de una multitud de leyendas de La Llorona, que se van reafirmando a lo largo y ancho del continente, producto de los localismos y diversos aspectos del folclore de cada país. Esto también hace que surjan una serie de personajes legendarios en los cuales la prosopografía, esto es, la descripción del personaje, es intercambiable con la historia de La Llorona. De esta forma, por un proceso de transpersonificación del personaje, en una historia la leyenda de La Llorona se parece a la de la Tule Vieja o la de la Turamama, y explica por qué. A veces La Llorona hace, en un relato, cosas que hacen la Cegua o la Sollona, o por qué personajes de un mismo país como el Chalchona, la Viuda y la Puculen tienen trasfondos concomitantes muy similares. La literatura, el arte y la cultura mediática moderna permitan que sigan construyendo nuevas versiones de la leyenda. Sin embargo, en estas versiones más modernas, la historia de La Llorona ha pasado del relato folclórico al campo de la leyenda urbana, donde predomina una visión más mediática y moderna, llena de truculencias y efectismos macabros, dejando de lado el símbolo, con el fin último de generar un impacto más visceral. Otro aspecto que varía en la historia es lo que el relato cuenta que ocurre durante un encuentro con La Llorona. Los relatos folclóricos coinciden en que, más que su aspecto físico, el terror que produce La Llorona es producto de su espeluznante lamento, y muchas veces no existe un contacto directo con el espectador. Sin embargo, esto puede cambiar. En algunos relatos, quien la ve puede morir, pero estas versiones son las menos. En El Salvador, La Llorona vaga por las calles de pueblos rurales llorando por sus hijos. Cuando llega a un pueblo, entra por la calle principal, lanza su grito y comienza a llorar, buscando el camino que lleva al cementerio de la comunidad. Y tras entrar a la iglesia local desaparece. Las personas que la escuchan experimentan escalofríos en su cuerpo. Si se le da la espalda, aparecerá de pronto al lado de la persona. El alma de quien la mire y la siga seguirá vagando durante toda la eternidad. En una versión de Costa Rica, se nota que La Llorona es inofensiva porque su única preocupación es encontrar a su hijo. Pero en otra versión del mismo país, encontrársela puede significar la muerte, ya que asesina a la persona confundiéndola con su burlador. En Ecuador, luego de ahogar a su hijo, La Llorona buscó hasta encontrar su cadáver, al que le faltaba el dedo meñique de la mano. Por eso, el fantasma de La Llorona corta el dedo meñique a quien se le aparece. Alrededor del mundo existen mitos y leyendas acerca de seres con algunas características similares a La Llorona. En la mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo Jasón, a quien había ayudado a recuperar el vellocino de oro, la abandonara por otra mujer. Igualmente, los griegos también relataban la leyenda de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, que fueron asesinados por Hera. Lamia vaga desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. En la Biblia, en Jeremías, se narra la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, porque perecieron, como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de Babilonia. En la mitología celta, la Banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a largas distancias. Otro ser similar es la ploranera, del folclore catalán, que es descrita como una vieja huraña que en vez de hablar aulla, chilla y ronca. Se la supone residente de las cumbres de los Morunis, cerca del lugar de Sant Llorenç del Petius, en el Val del Hort. En África, entre los pueblos Yoruba, de Dahomey y Tongo, se narra una leyenda que describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos asesinados.
Estos fueron ahogados por el océano, que en este mito es también una mujer, y sus restos desperdigados por el mundo. Esta leyenda, que presenta fuertes similitudes con la de La Llorona, fue introducida en los Estados Unidos por los esclavos africanos traídos por los europeos a América, y es especialmente conocida en estados sureños como Luisiana. El folclore chino es rico en historias de fantasmas y leyendas, y una de estas historias narra la aparición de una mujer vestida de blanco que llora y se lamenta por los pasillos de la ciudad prohibida. En Japón, los fantasmas que vuelven al mundo para cobrar venganza reciben el nombre de Onryo. Estos generalmente son mujeres ataviadas con un kimono blanco, con el cabello largo y negro y la tez pálida. La Kuchisake Onna, un yokai, es una mujer con la boca partida que se aparece por las noches a hombres para cortarles la cara. En las Filipinas existen dos leyendas similares a las de La Llorona. Es una de ellas el fantasma de una sirena que aúlla en el mar por las noches lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador. Cuando se escucha su llanto es porque alguien se ha ahogado. En la otra versión, conocida como la leyenda de la mujer blanca, el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año, a quienes atrapa entre la bruma en medio de grandes alaridos. En la mitología malaya e indonesa, la Pontianak es el espectro vapórico de una mujer que murió al dar a luz y que se venga de los hombres. Anuncia su presencia emitiendo un sonido semejante al llanto de un bebé. La Pontianak se venga de las madres robando a sus hijos después de que éstas dan a luz. En versiones de México y Centroamérica es común que los relatos de origen de La Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el de los hijos o hijo. Generalmente, el relato es situado en la época inmediata a la conquista española, en los primeros años de la colonia, aunque en otras versiones, en épocas más recientes. La mujer puede ser una indígena, una mestiza o una española, amante de un conquistador español o de un señor de alta alcurnia. En México, esta indígena, llamada Luisa, se enamoró de don Ñuño, de Montecarlos, que le abandona, y ella en venganza apuñala a los 3 hijos que tuvieron. La mujer es quemada o colgada y se convierte en La Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. En Guatemala, La Llorona toma el nombre de María, y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendiente de españoles o mestiza, de un estrato socioeconómico alto, quien engaña a su esposo con un mozo de hacienda, quedando embarazada por lo que decide ahogar a su hijo, de nombre Juan de la Cruz, con la consecuente maldición. En Guatemala también cuentan que, mientras más cerca se escuchan sus gritos, es porque más lejos se encuentran, y mientras más lejos se escuchan, es señal que está pasando más cerca de las personas que escuchan el llanto. La geografía de la región juega un papel en las características de la leyenda. La presencia del agua está presente en casi todas las versiones, a veces asociado a sitios específicos relevantes de cada país. En México, los hechos ocurren en el lago de Texcoco, en Costa Rica, en el río Grande de Tarcoles, en Uruguay, en el lago del Parque Rivera en Montevideo. La escena puede ocurrir en las grandes ciudades, México, Montevideo, Lima, etc., o en ambientes y épocas campesinas y rurales. En Nicaragua, La Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, que se enamoró de un blanco, en contra del consejo de su madre. No hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo, le dijo. Y que luego de ser abandonada, ahogó a su hijo en el lago de Nicaragua, pero, arrepentida, se metió al agua para salvarlo sin éxito. En Venezuela, el relato de origen está relacionado con los llantos venezolanos. Una mujer muy joven se enamora de un soldado, que la abandona al embarazarla, y ella, como no tiene idea de cómo criar un infante, desesperada por el llanto del niño, lo mata con sus propias manos. Arrepentida, su llanto llama la atención de los vecinos y familiares, que la maldicen. Ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en orillas de ríos o quebradas. En el Perú, La Llorona con sus gemidos lúgubres anuncia la muerte de personas cercanas a los campesinos que se atrevan a entrar en las huacas, razón por la cual los vecinos evitan entrar a las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está muy extendido en la zona costera norte y en la sierra peruana. En general, en los relatos folclóricos, las personas se topan a La Llorona vagando por ríos. A veces, solo escuchan su llanto desgarrador. Otra variación es el motivo del asesinato de los niños, o el niño.
La mayoría de las historias cuentan que la mujer, tras ser abandonada por el hombre, asesina a sus hijos por locura o por venganza. Pero también puede ser que la muerte sea accidental, mientras la madre lava en un río, como ocurre en algunas versiones de México, Guatemala y Nicaragua. En versiones de Costa Rica, la Llorona ahoga a su hijo recién nacido en el río por locura y vergüenza, al ser rechazada por su familia, su pueblo o la sociedad en general, por ser madre soltera, o por embarazarse estando prometida a otro. En otras versiones costarricenses, la Llorona padece de una enfermedad mental y ahoga a su hijo de forma accidental mientras lo bañaba en el río. Otro relato de origen venezolano cuenta que la mujer mataba a sus hijos con cada parto, sin sentir remordimiento. El cura de su pueblo se entera y al ver que está embarazada de nuevo, le aconseja darle de mamar al niño antes de matarlo. Tras hacerlo, ella siente una gran culpa y desde entonces vaga por los campos llorando de dolor, buscando a sus hijos y asustando a todo aquel que se le atraviesa en su camino. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes de Montevideo, en una noche tormentosa. Incluso hay relatos donde el elemento de los niños está ausente, como ocurre en otra leyenda de Uruguay, que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de esta y de su esposo por unos ladrones, quienes arrojan sus cuerpos al mismo lago, razón por la cual se escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. El asesinato de los hijos también puede variar bastante. La mayoría de las veces, la Llorona es la asesina de sus hijos, pero hay versiones donde estos mueren a manos de otros. En Costa Rica, la Llorona es una indígena muy hermosa, hija de un rey huétar, la cual se enamoró de un conquistador español, con el que se veía solas en lo alto de una cascada. Queda embarazada y da a luz a un hijo, que es asesinado por el padre de la mujer, arrojándolo de lo alto de la catarata. Maldecida por el padre, vaga eternamente por las orillas del río buscando a su hijo perdido, perseguida por los espíritus malignos y llorando su desgracia. Desde entonces, los viajeros que atraviesan los bosques en las noches calladas cuentan que, en la vera de los ríos, se escuchan ayes quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona en busca de su hijo y cumple la maldición de su padre. En Puerto Rico, la leyenda de la Llorona se mezcla con la fantasma de la curva. En este país, según la tradición oral, en el puente de la Calabaza se aparece una mujer pidiendo que la lleven. Aunque la ignoren, aparece repentinamente dentro del automóvil. Se cree que es el alma de una mujer que vaga buscando a su hijo. Las versiones pueden cambiar muchísimo dentro del país mismo. Es el caso, por ejemplo, de Chile. Además de las versiones distintas de las tradiciones chilenas, la Puculén, hay otras versiones. En Litueche, es una mujer que perdió a su bebé en el puente del Ingue durante una tormenta torrencial y que arrojándose al agua para salvarlo, murió ahogada sin llegar a encontrarlo, por lo que desde entonces, cada vez que llueve, se le escucha llorar de forma inconsolable, y solo cuando encuentre a su hijo cesará su llanto. En Atacama, en el tránsito, la Llorona es un espíritu que solloza solo los martes y los viernes por la noche, mientras que en Caldera es una mujer cegada por telas de araña que se pasa por las noches clamando por sus hijos, y cuyo lamento hace que los cubiertos de las cocinas de las casas se muevan al son de su lamento. En Coquimbo es una bruja que se transforma por las noches en la Llorona, o un ave nocturna que emite sonidos similares al llanto de una mujer. En Magallanes es una joven que se enamoró de un viajero, quedó embarazada, fue abandonada y perdió a su hijo, por lo que enloquecida, vaga y llora por las noches preguntando por su amor. En algunas historias, la Llorona tiene una relación especial con el diablo. Es el caso del Valparaíso, donde fue una mujer que se casó con el diablo sin saber quién era en realidad. Este mata a sus hijos y desde entonces ella, desconsolada, lloraba todas las noches por ellos. El diablo, cansado de sus llantos continuos, la amarró a la cama con unas cadenas y le enterró una estaca en el corazón. Desde ese momento, la Llorona recorre las calles de toda la región arrastrando sus cadenas y llorando por sus hijos perdidos. En Huilas, el fantasma nocturno usa ropajes largos que se cubren con un chal. Llora la pérdida de una hija, y se le teme porque se roba a las niñas para dárselos al diablo. Mientras que en Cabildo, la Llorona es el diablo en persona, que llora como mujer. En mitología Chumash, indígena del sur de California, Estados Unidos, la Llorona está vinculada al Nunasis, una criatura mitológica con llanto similar a la de un bebé recién nacido. Estas son algunas de las versiones o alcance que ha tenido esta leyenda de alrededor del mundo.
siempre siguiendo más o menos los mismos rasgos o características en la mayoría de las historias. Esperamos la investigación les haya sido de su agrado, y cuéntenos si es que conocían todas estas leyendas y variantes de La Llorona, o si creían que esta leyenda era exclusiva de su país, o siquiera si se imaginaban que esto llegaría tan lejos y se extendería a tantos lugares. Sin más que agregar, nos despedimos de ustedes, deseándoles felices pesadillas. Yo fui Eddie Luna, agradeciendo su permanencia y pidiendo un like, comentario o compartir estas investigaciones si es que te han gustado, recomendando este podcast a tus amigos. Un placer estar con ustedes una vez más, y hasta pronto, mis queridos lunáticos.